Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval. Respetados amigos, reciban un cordial saludo. Vimos que Jesús estaba haciendo cosas impresionantes, sacando fuera demonios y haciendo milagros. Vamos a ver un suceso muy importante en Marcos capítulo 2 que se titula en versión Reina Valera, Jesús sana a un paralítico. Marcos capítulo 2 nos cita: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Mis queridos amigos, nuestros mejores amigos, ¿cuáles son? ¿Los que nos invitan a fiestas? ¿Los que siempre están en los momentos alegres? No, mi amigo. Los verdaderos amigos son los que nos llevan a Cristo Jesús. Y estas 4 personas eran los verdaderos amigos de este paralítico. Marcos capítulo 2 versículo 5 en adelante nos dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué Jesús no le dijo al paralítico de una vez: levántate, toma tu lecho y anda? Jesús no le dijo eso, porque lo más importante en la vida, mi amigo, tanto para ti como para mí, es que Jesús nos perdone los pecados. ¿De qué nos serviría a nosotros tener una plena salud y morir e ir eternamente al lago de fuego? Jesús se enfoca en lo más importante. Hoy en día falsos grupos nos dicen que Jesús vino a darnos carro, casa, beca y vino a darnos una vida próspera. No, señores, Jesús vino a darnos vida eterna. Vuelvo a leer este capítulo 2, versículo 5 de San Marcos. Dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Lo más importante es lo que puede hacer Jesús tanto en ti como en mí. Versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban. Cuando dicen cavilar es que pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Será que estarían equivocados en lo que ellos estaban cavilando? Sí y no. No estaban equivocados en el sentido que tenían la razón, que el único que podía perdonar pecados era Jesús. Pero sí estaban equivocados ¿en qué sentido? En que Jesús es Dios. Versículo 8, Marcos capítulo 2, versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban o que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo: ¿por qué pensáis o por qué caviláis así en vuestros corazones? Versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Las dos cosas eran imposibles. Primero, perdonar pecados solo Dios, y ahí Jesús demuestra que es Dios. En segundo lugar, además de que Jesús en primer lugar perdonó los pecados, en segundo va a leer las mentes de estos fariseos, pero además de ello también va a decirle más adelante al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Y estas dos cosas, primera, que Jesús perdonara pecados y que sanara a un paralítico, era cosas que solamente podía hacer Dios. Era algo imposible para el hombre. Yo no puedo, digamos, sanar a un paralítico, como creo que tú tampoco. Solamente Dios lo puede sanar. Entonces ninguna de las dos cosas que Jesús postuló eran fáciles, ni perdonar pecados, ni decirle al paralítico que se levantara. Y también era imposible leer las mentes. Estas 3 perfecciones que tiene el Señor, o 3 características, solamente le pertenecen a Él: perdonar pecados, leer mentes y sanar a un paralítico.
Marcos capítulo 2 versículo 10 dice: Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Jesús está haciendo cosas impresionantes y Jesús ya no le dice al paralítico: oye paralítico, ve y ofrece un cordero. No, porque ya no serían necesarios los corderos, porque vino Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, para sintetizar, en Marcos capítulo 2, versículo 5 vemos que Jesús perdona pecados, como dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. En segundo lugar, Jesús leía las mentes y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿O por qué pensáis así? Segundo, Jesús lee las mentes. Y en tercer lugar, y muy importante, Jesús le sana de la enfermedad que él tenía. Pero lo más importante es que nos perdone los pecados. Leo a favor de ustedes el versículo 11. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué es lo más importante para ti y para mí? ¿Que Jesús nos dé carro, casa, beca, cosas materiales? ¿O será que lo más importante es que nos salve de la ira venidera? Dios te bendiga, amigo, y si es su voluntad, hasta la próxima cápsula. Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval.